Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión. San Juan 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese es el texto base para la predicación. Mire, en una iglesia, Igleburger es un mensaje acomodado a mi necesidad, donde puede parecer como una hamburguesa llena de todas las salsas, papitas, toda clase de comida que se coloca ahí, que no es muy sana. Así es como la imagen del evangelio que a veces se vende, lo que más le guste a la gente, pero no necesariamente lo que más necesite. En una iglesia como tal, Igleburger, la idea central de los mensajes consiste en mejorarnos, en estar mejor, siempre. Salga adelante. Y es más, nos ofrecen en esas iglesias o en esos mensajes hasta un cuidado personal, donde mi yo, es decir, usted como tal o yo como tal, en esencia es bueno y puede crecer. Ave María, llegará a ser alguien muy importante, incluso más importante que el mismo Jesús. Ese es el mensaje. Consiste en mejorarnos siempre en todo. Como una clínica estética. Así son a veces estos mensajes o estas iglesias Igleburger. Como una clínica de estética o como un club de autoayuda. Buscamos la superación personal como la meta espiritual. Superarnos en todos los aspectos nos va a llevar la superación material. Y hay Igleburgues así, de esa manera. Jesús no es así. Eso que quede muy claro, Jesús no es así, de esa manera. Así que Dios no trabaja en un restaurante. Téngalo presente, pues Dios no trabaja en un restaurante de comida rápida para que le venga a pedir, hágame el favor y me da una doble porción de esa bendición. Esa es la que yo quiero. Y otro poquito de esa otra bendición, esa la necesito. No es así Dios, ni tampoco es un bombero para venir a apagar los incendios de cada uno de nosotros. A lo que vino Dios es a salvar nuestra alma. De ahí en adelante, todas las otras cosas, ¿qué? Son añadiduras, pero el mensaje del evangelio es ese, salvación. De ahí en adelante, todas las cosas que Dios nos quiera dar es lo mejor. Por eso acá, ahora vamos a ver el menú número 4. Menú número 4. Ya vimos los otros, los que no vinieron a la primera, pues se lo perdieron. Ahora vamos con el menú número 4. El menú número 4 es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y qué es lo mejor que nos puede pasar? Hay una frasecita cortica y a mí me resuena en los oídos. Espero que a usted también. Arrepentíos. A veces la iglesia se tiene que arrepentir. Siendo iglesia, como iglesia nos tenemos que arrepentir. Arrepentíos. Y eso me suena a mí en mis oídos. Y es el llamado, quizá el más importante que usted escuche en su vida. Arrepiéntase. Porque eso nos mete al mundo espiritual. ¿En qué consiste el arrepentimiento? El arrepentimiento es realmente un cambio radical de mis valores. Si mi vida estaba centrada en mí, Dios me pide que me centre es en Él.
El mensaje del Evangelio tiene que estar centrado en Cristo, no en lo que podamos hacer nosotros, en los atractivos que utilicemos para atraer a la gente. ¿Es que acaso Dios no es suficiente para atraer a la gente hacia Él? Y tenemos que armar toda una Igleburger para atraer a la gente. No, no, Él no es eso. Si mis intereses personales eran la bandera que me acompañaba a todas partes, si sus intereses personales, lo que Dios puede hacer en mi vida es que mi casa está destruida, mi hogar y todas las cosas, entonces voy a donde Él para que Él me ayude, olvídese de esos intereses. A Él le interesa su alma antes que todo. Y a veces la gente está llena de personas que están interesadas por la economía, por la salud, por el bienestar, en muchos aspectos, menos su comunión e intimidad con el Señor. Ahora, nosotros somos el reino de Dios. Y a nosotros nos interesa es el reino de Dios y eso, sus intereses no más. Así que mi vida y la suya deben de estar siempre en función de Dios. Negarme a mí mismo es lo normal, pero eso es lo que no hacemos nosotros. No nos negamos a nosotros mismos porque no es normal con una Igleburger donde usted es el centro. No, el Evangelio, el centro es Jesús y entonces comenzamos a negarnos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo comienzo a menguar y Él comienza a crecer en mi vida. Entonces, arrepentirse es un cambio de conducta. Yo cambio de conductor en el vehículo de mi vida. Yo lo cambio. Ya no voy a ser yo, va a ser Jesús. ¿Cuántos de la iglesia en el momento actual creen que tienen que arrepentirse porque su vida la estaba conduciendo usted y no Jesús? Por eso la iglesia tiene que arrepentirse, nos tenemos que arrepentir, arrepentirnos del arrepentimiento falso que tuvimos en nuestra vida y cambiar muchas cosas, reconocer que en esencia estaba equivocado y por eso no hay ningún problema, es que la escritura me ubica, me desestabiliza y me ubica donde debe de ser. Estoy equivocado y necesito aprender desde cero necesitamos aprender muchos de nosotros. A veces cuando medito sobre la predicación me confronto o ella me confronta hasta donde yo también necesito comenzar de cero. Yo no soy más que ustedes ni menos que ustedes, somos iguales. Solo que tengo un cargo distinto por parte de Dios, pero en cuanto al alma necesitada de Dios, igual que ustedes con las mismas necesidades y también dependiendo de Dios. Entonces, arrepentimiento es reconocer que debo de arrepentirme de mi falso arrepentimiento. Como iglesia, a veces no nos comportamos como hijos de Dios. Y debo querer cambiar y poner mi confianza directamente en Dios. A partir de ahí comienza también mi arrepentimiento. Así que en una iglesia Igleburger, algunos nos dicen que podemos mejorar nuestra condición de vida siguiendo este o aquel otro consejo, pero no diagnostican realmente el problema central, porque sí, nos orientan, pero ¿dónde está el problema? Ni nos dan una verdadera solución tampoco. Y así, engañados durante mucho tiempo, pensamos que seguimos a Jesús cuando realmente ni siquiera hemos reconocido que necesitamos su perdón. Qué triste y qué lamentable que uno tiene que encontrarse en la iglesia realmente con muchos cristianos que llevan tiempo en la iglesia y no se han convertido, no se han entregado al Señor. Vienen a la iglesia por los mensajes motivadores, alentadores, consiga el éxito, el crecimiento espiritual a través de estas 34 teorías. Imaginémonos, hermanos amados, por un momento que alguien tiene una enfermedad muy grave en este momento, pero que no es consciente de eso. Entonces la enfermedad va creciendo
en el interior de nosotros o en el interior de ustedes, de cada uno de nosotros, y seguimos viviendo como si nada hubiera pasado. Imaginémonos eso. Si no se trata esa enfermedad que es grave, ¿qué va a pasar? Nos morimos. Un médico conoce la cura y sabe lo que el paciente o cada uno de nosotros necesita según esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? El proceso puede doler, ¿cierto? Nos puede doler todo el proceso, pero es mejor para nosotros que estamos así, padeciendo esa enfermedad. Así sea doloroso, pero es mejor hacerlo. Si nadie dice nada y no le diagnostican a los que estamos enfermos, los que saben lo correcto, entonces la enfermedad va a seguir su curso. Y aunque nosotros desconozcamos eso de esa enfermedad, las consecuencias nos van a alcanzar. Es algo parecido con el pecado. Si la iglesia no predica sobre lo que es realmente el pecado y cómo agradar al Señor, la iglesia va a seguir con ese pecado. Y ese pecado lo está llevando a la muerte, si es que ya no está muerto. Entonces las palabras de una Igleburger siempre van a estar para llenar, pero no para alimentar, no para realmente tener sed y hambre de justicia, y no nos va a producir ningún cambio. No hemos nacido de nuevo cuando los mensajes están para superación, salga adelante, usted es capaz, usted tiene un Dios en sí mismo. Pero si el médico le informa al paciente de la situación, nos informa a nosotros, y además nos dice o le dice a ese paciente que el tratamiento le va a dar como esperanza una oportunidad de vivir mejor, una mejor calidad de vida, un poco más larga, entonces, ¿no sería mejor padecer todos esos procedimientos, pero tener esa esperanza viva y de que vamos a mejorar? ¿Cierto? Pues bien, aunque al principio pueda ser muy difícil de aceptar de pronto el tratamiento, el paciente va a estar eternamente agradecido con el Señor. Va a estar agradecido con ese médico que le está ayudando. Así que mis hermanos, vean, nuestra condición de pecadores redimidos es una. Ya somos salvos, por lo que dice la Escritura. Somos salvos. Pero muchos siguen cometiendo pecados. No es el hábito, dice Juan. No es el hábito de un cristiano estar pecando, pero la hemos embarrado, hemos pecado, y por eso le pedimos al Señor que nos limpie. Entonces somos pecadores redimidos, o somos redimidos más bien. No me gusta mucho emplear ese término pecadores redimidos, sino redimidos porque estamos salvos. Pero muchos en la iglesia sí están espiritualmente muertos, están peleados con Dios. Y no basta, hermanos amados, con poner parches de agua tibia que alivien el dolor. No, no basta con ignorar el problema para que desaparezca. No, yo no le presto atención a eso, no. El pecado está allí, la enfermedad está allí y tiene que hacerle frente a la situación, a su pecado, porque todavía hay mucho creyente en la iglesia que sigue pecando. Así que mis hermanos, no es suficiente vivir una vida irreal. Las Igleburgues viven una vida irreal, fantasiosa, y al final ese castillo se desmorona. Entonces, cuando viene el problema en su vida, como no tiene el sustento de la palabra, usted se desmorona. Dios no me escucha, Dios no me ve, Dios no me ama, y todas esas culpas que usted empieza a echarle a Dios, a señalarlo a Él. Entonces Jesús nos presenta la realidad y nos invita a vivir de verdad. El diagnóstico. ¿Qué encontramos del diagnóstico? De las consecuencias y de la solución. 1, soy pecador redimido, o mejor, soy un redimido del Señor. ¿Cómo le suena más? ¿Un pecador redimido o un redimido? Un redimido, sí. Entonces yo comienzo a entender el Evangelio y comienzo a bajar el concepto que tengo de mí mismo. Y me bajo hasta elevarme a las dimensiones eternas, donde entiendo que dependo de Dios.
Porque la gran mayoría de gente que viene a la iglesia, lamentablemente en una iglesia Igleburger, lo que enseñan es la superación personal. Usted puede, usted es capaz, lea mucho y entienda y salga adelante, pero es que ese no es el mensaje del evangelio. Eso es humanismo, secularismo, pero el evangelio se centra en Jesús. Jesús te perdona, Jesús te ayuda a salir adelante, porque eso es el evangelio. Entonces, un diagnóstico de eso nos lleva a una condición de entender que estoy bajo, que dependo del Señor. Entonces, ahí no es un truco sentimental realmente, no, es reconocer que realmente dependo del Señor, necesito al Señor. Porque es que mucha gente en la vida deja de fumar, deja de asesinar, deja de cometer cosas malas y se vuelve muy bueno, sí, pero ¿qué? Pues es que gente de esa hay mucha y en la iglesia un montón. Muchos de ustedes son muy buenos, no hacen nada de esas cosas malas, pero siguen al Señor, son seguidores del Señor. Muchos no son seguidores del Señor. Ese es el problema. Vienen a la iglesia toda la vida, pero no se han convertido, no se han arrepentido de sus pecados. Ese es el problema con la iglesia. Porque quiere mensajes de ultranza, posmodernos. Entonces el diagnóstico es: reconózcase cómo está, reconozcámonos cómo está, porque hay unas consecuencias. Si no cambio, esto me va a llevar a morir y a no percibir a Dios, a no querer estar con Él, a vivir una vida que tome un rumbo equivocado de la que fue o para la que fuimos creados por parte de Dios. Entonces podemos creer que estamos muy bien. Cuando estaba estudiando, y no sé si le llegó a pasar a usted, para tal examen, para tal prueba, entonces yo estudiaba y trabajaba y yo hacía el examen y quedaba muy convencido: no, perfecto todo, no, es que hoy, pues en mi tiempo se calificaba sobre 5, mínimo sacó 5, y cuando me entregaban el examen, 2.9. No, ¿qué pasó? Es que usted sí tenía la idea, pero no fue claro. No lo escribió bien, no hizo bien la fórmula. Sí, usted escribió la fórmula, pero no la desarrolló, no dio el resultado. Entonces, así nos pasa. No, yo voy a la iglesia, yo diezmo, los que diezman, porque otros que no diezman, pues para nada. Dicen que le dan a los pobres y nunca le dan nada, ni a la familia siquiera. Entonces, son cosas así, de esa manera que se vive el cristianismo, ¿no? Y el cristianismo tiene esas consecuencias, que si yo no vivo para honrar al Señor, sino para honrarme y yo ser el principal en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en donde se encuentre, olvídese, mi hermano, consecuencias funestas. ¿Cuál es la solución? Sencilla: reconocer el pecado y llegar al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Dígamelo en sus propias palabras. Cambiar de dirección, cambiar de dirección. Es un cambio radical de la naturaleza. El arrepentimiento es un milagro. Dios nos lleva al arrepentimiento, pero muchas veces nos lleva y no queremos, y no queremos, y no queremos. Pero Dios nos guía. Es que somos tan imperfectos en nuestra humanidad que espiritualmente Él nos tiene que llegar a que lo reconozcamos, a que nos arrepintamos, porque es que eso no nace de nosotros mismos. Mire la naturaleza nuestra tan imperfecta, para que después lleguen a predicar que es que el centro de la predicación es el hombre y es su capacidad y el Dios que está en cada uno, y supérate por Dios. Mire, Él nos lleva al arrepentimiento, pero hay muchos que se quedan frenados en el camino. Entonces la solución es esa. Hay un diagnóstico, hay unas consecuencias, y la solución es un cambio de mentalidad, un milagro que solo produce el doctor Jesús, o el que murió por nosotros. Así que la Igleburger sigue dando consejos para ser mejor trabajador, porque a veces se basan los mensajes posmodernos de esta época del humanismo, donde la ideología de género, donde pro muerte, donde todas estas ideas de malas pues son las buenas. Y lo irónico de la vida, como les puse un ejemplo en alguna ocasión, es que
la Corte Suprema autoriza que se mate al bebé en el vientre de la mamá a los 6 meses. Que no hay problema, vuelva a ser una asesina, la legalizamos. Todo es legalizado, pero hay una pesca, y es que si se pesca, la pesca deportiva en cierta forma se convierte en un delito, porque no es permitir la vida natural que siga su curso, pero sí se le permite que mate a su hijo, que no tenga problema, que no hay ningún problema, que se asesina. Esas son las cosas que hoy nos están manejando la iglesia, Burger no puede seguir existiendo, pero seguirá existiendo porque es el mensaje que le gusta a la gente, un evangelio liviano, que me guste, como la hamburguesa, a su gusto, más barata, más carne y a su gusto. Ese es el evangelio que le gusta a la gente y ese es el evangelio que la gente quiere que Dios le dé, pero Dios no trabaja en un restaurante de comida rápida para que lo tenga presente. Entonces, eso es lo que se dice hoy. Consejos para mejorar, para ser un buen trabajador, para ser un buen estudiante, para que sea un buen esposo y una buena esposa y cosas así por el estilo. No, ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio está centrado es precisamente en la salvación. Todas estas cosas se van dando porque conozco al Señor y yo, claro, tengo que cambiar para ser mejor esposo. ¿Sí o no? Para ser buen esposo, o usted para ser buena esposa, buen esposo, buen hijo, buen pastor, buen ciudadano. Todo eso, el evangelio nos cambia, porque es que como dije, mucha gente hay buena en el mundo y no hace cosas malas, pero no tiene a Jesús. Eso lo tiene mucha gente. Mire su familia, a ver cuánta familia no hay buena dentro de su hogar, pero conocen a Jesús, no son amigos de Jesús. Pero lamentablemente muchos de ustedes que tienen a Jesús no lo conocen. Ese es el problema. Entonces, y no digo yo que busque ser mejor trabajador, que busque ser un mejor estudiante, que busque ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, esté mal, no. Solo quiero que mire cómo está su relación con el Señor, porque todo eso lo podemos ser, pero cómo está nuestra relación con el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Mire, aquí yo no estoy hablando de mejorar, ni de, ¿a usted le apetece la hamburguesa con papas a la francesa o cómo le gusta la papita? ¿Sí? ¿Con salsa roja o mostaza? Ok. O de cómo le apetece a usted vivir. Yo no estoy hablando de eso así, mis hermanos. Estoy hablando de rescate, de curar, de salvar, que es el Evangelio. El Evangelio es eso, rescate, salvar, curar. Eso es el Evangelio. No de cómo te gusta vivir a ti. ¿Cómo te gusta el Evangelio? ¿Te gusta durito? ¿Te gusta así semisuave? ¿Te gusta que te acaricie o que lo confronte con la realidad de su vida? ¿Cómo le gusta a usted el Evangelio? Ya usted entonces tiene que ir entendiendo. No es saciar necesidades básicas del ser humano. El Evangelio no viene a saciar necesidades básicas del ser humano. Eso lo hace una iglesia moderna, una Igleburger, o que ofrece esos tips, como les he dicho, tips. No es eso el Evangelio. Un Evangelio que entretenga a los creyentes con actividades para que no hagan cosas raras, ni se junten con malas compañías. No, el Evangelio no es eso, hermanos amados. El Evangelio es mucho más serio. Estamos hablando de un verdadero cambio en la vida, un reconocimiento de nuestra condición y una intención de querer agradar a Dios. Lo demás vendrá como añadidura, porque no estoy diciendo que es que yo no le pueda pedir al Señor. No, reitero algo, la gente tiene el gancho para evangelizar como cuando se pesca. Cuando se le coloca la carnada al anzuelo para que el pez pique y lo saque.
pone el gancho de venga que el Señor le va a mejorar su vida. Eso es Igle Burger, hamburguesa, Burger King, eso no sirve. Comida chatarra. Así que cambiar es lo que Dios nos pide. Algo tan difícil de hacer que solo Jesús lo puede lograr en nosotros, el cambio. Usted por sí mismo, usted conoce al Señor Jesús y Él nos mete en este cuento de vivir para agradarle a Él, porque somos tan imperfectos que Él nos ayuda a vivir para agradarle a Él. En la Igle Burger no se habla mucho de esto, del compromiso, de morir, de llevar mi cruz, no se habla de eso, ni de las consecuencias reales que en nuestra vida trae el arrepentimiento, no. Hay otros temas más actuales para trabajar, como para comentar, porque es que esos son asuntos de vieja data. Pues, ¿para qué hablar de un Dios tan antiguo cuando el Dios de ahorita es un poco más moderno, a través de las redes sociales y a través de ideologías y de conceptos que son los que se están metiendo en la iglesia? Teología de la prosperidad, dele a Dios esto y Él, entonces usted pacta y Dios le va a dar. Toda una serie de cosas que están precisamente equivocadas. Entonces, a manera de postre, ¿usted cómo define arrepentimiento? Incline su cabeza y órele al Señor. Incline su cabeza. ¿Cómo defino arrepentimiento? Y mire si realmente está viviendo arrepentido. Segunda reflexión, piense, reflexione. ¿De qué me tengo que arrepentir? Me tengo que arrepentir de mi propio arrepentimiento. ¿Realmente sí estoy arrepentido? Pregúntese, reflexione, ¿por qué me cuesta tanto arrepentirme? ¿Te gusta más ese pecado? ¿Te gusta más esa clase de evangelio que el verdadero? Amén. Vamos para el menú número 5. ¿Les gustó ese plato? Bueno, este es el menú número 5. Este menú número 5 es nacer otra vez. Nacer otra vez. No te maravilles de que te dije, es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. A ver si ustedes recuerdan esto. Miren, si en esta vida nos dieran otra oportunidad, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted se imagina volver a nacer de nuevo? Imagínese volver a nacer de nuevo, hermano. Iglesia, tenemos que volver a nacer de nuevo. No crea, muchos de la iglesia tenemos que nacer de nuevo. Ojo, examínese, no se crea un creyente 100%, porque ningún creyente 100% existe, pero por lo menos llegar al 99%. Algunos dicen que cambiarán muchas cosas de su vida, ¿cierto? Si nos dieran otra oportunidad. Algunos dicen que cambiarían muchas cosas de su vida. ¿Sería una oportunidad de oro o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se volverían a casar o no? Yo sí. Ave María, yo sí. Para algunos sería una oportunidad de oro porque volver a aprender a caminar, volver a aprender como a tropezarnos en la vida, a empezar a hablar quizás de otra manera, a ser educado, a ser diferente, a volver a crecer de una manera más sana y alimentarse mejor.
Algunos dirían como la canción, yo voltearía el muro que de Dios me separa y Él borraría lo malo que de mí recordara. ¿Mm? Tenemos, hermanos amados, la invitación de Jesús que nos lleva a nacer de nuevo. Iglesia, no crea el cuentecito que porque está en la iglesia no todos somos convertidos. No todos somos convertidos o no todos son convertidos. Ya usted, cada uno va a mirar cómo está. La invitación de Jesús es darnos la nueva oportunidad para hacer su voluntad. Muchos se llaman hijos de Dios, pero para hacerlo tiene que volver a nacer de nuevo. Es necesario volver a nacer de nuevo. Ser cristiano no tiene nada con que usted venga aquí al Ministerio Verdad y Vida, o vaya a la Cuadrangular, o vaya a Fe y Esperanza. No tiene que ver con afiliarse a una congregación como de manera nominal o estar en una familia cristiana. No, ser cristiano, nacer de nuevo no tiene nada que ver con eso. Tampoco sirve de nada tener un nombre u otro nombre, ser más famoso que este o pertenecer a aquella congregación y tener redes sociales hablando del evangelio. No sirve nada de eso. Lo importante de todo esto es si hemos nacido de nuevo. Y eso lo tiene que mirar cada cual. Y si eres hijo, ¿y de quién eres hijo? Ninguna institución salva. No salva esta iglesia, no salva aquella otra, no salva el católico, no salvan los musulmanes, no salva el evangelio, es lo único que salva. Ser cristiano no tiene que ver con una frase que muchos pronunciamos en nuestra vida. ¿Y cuál fue esa frase? ¿La frase o la oración de fe? No, la oración de fe en algunos produce algo, pero en la mayoría no produce nada. No produce nada. Una frase que se repite porque me dicen, repita esto, eso no produce nada en muchas personas. Por el milagro de Dios produce en algunas personas, pero no crea. A veces cuando voy a visitar a alguien que está en un estado ya de partir con el Señor y que no era convertido, entonces le dicen a uno, ay, pero pastor, ¿alcanzó a hacer la oración de fe? Yo digo, sí la alcanzó a hacer, pero ya de ahí en adelante yo no sé más nada. Porque es que no es eso. Que porque haga una oración de fe entonces va a ser salvo. Yo no sé cómo será esa parte del mundo espiritual, pero eso a mí no me garantiza nada. Entonces, tiene que ocurrir algo más, algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida, y es volver a nacer. Y nosotros tenemos dos papás, y nacemos por la palabra de Dios y nacemos por el Espíritu de Dios, dos progenitores. La palabra que nos transforma cuando no es predicada en una igleburger, sino en una iglesia que predica la palabra del Señor. Y el Espíritu por el Espíritu nacemos, y el Espíritu no es para brincar, saltar, no, es porque nos conduce a no pecar. Que hay muchas manifestaciones del Espíritu y usted las puede expresar con alegría, saltando, brincando, llorando, yo no tengo problema, pero que realmente refleje que sí tiene una conversión y una comunión con el Señor, porque muchos pueden mostrar todas estas evidencias, pero si no tienen al Señor Jesús, tiene que nacer de nuevo. Así que nacer otra vez es empezar de cero, de parte de Dios, borrón y cuenta nueva. La vida toma otro rumbo, reconocemos a Dios como Padre y empezamos a amarlo. Empezamos a amarlo. El amor no existe, o sí existe. ¿Ustedes qué dicen? Pero se puede comprar en la tienda 20 kilos de amor. El amor con el Señor aparece cuando Él viene a nuestra vida, algo sucede y empezamos a enamorarnos de Él. Y ese amor se empieza ¿a qué? A cultivar, a crecer, va madurando. Y eso hace parte del nacimiento. En la iglesia actual parecemos más interesados en una filiación escrita en un papel que en la que gente reconozca realmente a Dios como su Padre y a Jesús como su Salvador. Los tienen a ellos como los ayudantes de la tienda. Deme, hágame, necesito este favor.
y punto. Y Dios no es un tendero. No, quitemos ese concepto. La relación con Dios que nos enseñó Jesús es una relación de padre e hijo, con todas las consecuencias que esto conlleva. Escucharlo, corregirlo, parecernos a Él, parecernos a Jesús. Y en la medida que nos parecemos, tenemos la misma genética espiritual. ¿Y cómo nos parecemos? ¿Cómo cree usted que debe de parecerse a Jesús? Alguien que diga, ¿cómo me debo yo de parecer a Jesús en su genética espiritual? Ser compasivo, humildad, misericordioso, expresar amor, perdonar, llegar a la estatura de Él, y esa estatura de Él se alcanza con todas estas palabritas: perdonar, no odiar, aunque hay gente que a uno le cae mal, ¿cierto? Eso hay que superarlo. No mentir, no mentir, no mentir. Bueno, entonces las relaciones con Dios que nos enseñó Jesús es de padre e hijo. Otro aspecto de nacer de nuevo, que parece un mensaje de escuelita, es que nadie nace siendo mayor, ¿no? Nadie nace siendo mayor. Vea, Emanuel, que está allí tirado en el piso. Emanuel, ¿qué le pasa? ¿Por qué se tira ahí? ¿Ah? Siéntese, me hace el favor. ¿Nació ya grande? No, no nació grande. Necesita crecer, necesita aprender, porque nadie nace, ¿qué? Aprendido ni crecido. Entonces ese es el otro aspecto. No nacemos sabiendo las cosas, nacemos bebés como Emanuel. ¿Ah? Ya está grandecito, sí, ya está grandecito. Nacemos bebés y debemos alimentarnos bien si queremos recibir realmente los cuidados necesarios. En una Igleburger se está alimentando a los bebés con perritos calientes. Ese es el alimento que reciben. A mí el perrito caliente no me gusta. No, a mí no me gusta eso. Pero así alimenta una Igleburger a la iglesia, con perritos calientes. Autoengaño. Qué importante entonces es dar el alimento correcto en el momento correcto. Entonces no podemos permitir que el amor de Dios, su perdón, su llamado al arrepentimiento y la comprensión de los hermanos sea sustituida por un mensaje acerca de cómo hacer crecer una empresa que tiene nombre de iglesia, pero que en realidad está más pendiente de las cuentas económicas que de las cuentas con Dios. Está más pendiente usted de qué es lo que Dios me va a dar. No, es que me han enseñado que si yo doy, entonces, si yo doy 100,000 pesos, Dios me va a devolver 1,000,000. Entonces, más pendiente de las cuentas económicas que de las cuentas con Dios. Eso no tiene sentido. Más pendiente de lo que le enseñé ahorita. Decrete, arrebátele al diablo. Por Dios, ¿qué le va a arrebatar al diablo usted? Es una teología mala. Decrete. Y vuelvo a repetir, cuando la gente dice que el poder está en las palabras, entonces si el poder está en la palabra, entonces decrete algo. Decrételo a ver si se cumple ya, decrételo. Dígalo. 50 millones ya en el bolsillo. Nada. Ave María, entonces si ve. Ese evangelio Igleburger no sirve. No lo declaró. Es que no lo declaró. No lo declaré yo. Claro, ahí está el problema. Claro, eso es una clave y es una regla que hay que cumplir para que se pueda, si no, no se da. ¿Cómo? No lo declaré, no llega la plata así, hay que declararlo. Entonces, no, mis hermanos. Así que los pastores y los cristianos maduros, todos somos cristianos maduros acá, tenemos la responsabilidad de conocer qué es lo que necesitan los recién nacidos
Y quizá usted, a pesar de tener tanto tiempo en la iglesia, sea un recién nacido. ¿Qué era lo que nos daban cuando estábamos recién nacidos? Leche, papilla, compotas, ¿cierto? Suavecito. Eso es lo que lo necesitan a veces la iglesia también, en un momento dado, pero bien alimento, el buen alimento. Mire, no es iglesia la que se parece a una iglesia externamente. Y Jesús tiene sus ojos puestos sobre la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que eres vivo, pero estás muerto, cadáver. Así que mis hermanos, los pastores y los cristianos, como dije, tenemos una gran responsabilidad de enseñar. El punto de partida es Jesús, no nosotros. Como lo he enseñado con Corintios, el asunto es Dios, Jesús, el Espíritu, nosotros somos medios, no más. Es Dios el que nos hizo nacer, que hizo el milagro de que creyéramos y se esforzó en hacernos entender su amor con muchas cosas. Así que, hermano, descansemos en el Señor. Así que no nos durmamos en los laureles y alimentémonos bien y no más comida chatarra. Y para crecer en la iglesia debemos entender que no basta con lo que nos dan el domingo, porque así es una igleburger. Se puede dar el alimento en la iglesia, pero usted ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir qué? Comiendo palabra en su casa y mirando las fuentes de donde se está nutriendo con mucho cuidado y mucho detenimiento. Y a mí no me da pena decirle, ojo con enlace, tiene que mirar con lupa eso. Y mucho predicador que usted conoce, con lupa, como les he dicho. Así que, mis hermanos, incline su rostro y vamos para el postre. A ver si le gusta el postrecito. El postre. Si usted volviera a nacer, ¿qué cambiaría de su vida? Somos iglesia, somos la iglesia del Señor y necesitamos volver a nacer en muchos aspectos. ¿Qué es lo que primero se le viene a la mente? ¿Qué cambiaría? Y segundo postrecito, ¿cómo sabe usted que es un hijo o una hija de Dios? ¿Está seguro de que es hijo o hija de Dios? Mis hermanos, démosle gracias al Señor y ore conmigo. Si no le gusta esta oración, la cambiamos. Ore conmigo, repita conmigo esta oración. Oración final. Repita, Dios, dame un poco de esto con un poco de aquello, y con esto, y ponle doble bendición, por favor, y ya, en el nombre de Jesús, amén. ¿Le gustó la oración? No, más o menos, no está como a su gusto, tiene que ser al gusto de ustedes, no. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, damos gracias. Incline su cabeza y oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, por hablarnos de tu palabra y hacernos entender que debemos volver a nacer. Ayúdame, Señor, a reconocer de que tengo que arrepentirme y quiero, Señor, volver a nacer de nuevo, porque tú no trabajas en un restaurante ni eres el tendero del barrio. Dios, ayúdame, porque no quiero ser una comida rápida en mi vida, ni comer un evangelio rápido. Quiero un evangelio que me confronte con tu palabra, con la realidad, que desestabilice mis cosas y me ubiques en tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por esta iglesia y por cada uno de los que aquí están, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, démosle gracias al Señor por el ayuno que finalizamos. Permítame, démosle gracias al Señor. Esperen.